Hola, hola, mi nombre es Laura, tengo 63 años, pero hace más de 15 años que viajo en Revo, el revolucionario, un Citroën modelo Meari del año 73, de plástico y lona que me ha llevado por los caminos más altos y más hermosos de América. Me encanta la aventura, pero también hice una aventura por el interior del ser humano, de la cual aprendí a ser más calma y feliz. En este camino la conocí a Olga hace poco y ahora viajamos juntas. En este episodio vamos a darle un poquito la vuelta a por qué felicidad no es lo mismo que alegría. ¿Qué es esto que hoy estamos viendo que felicidad no es lo mismo que alegría? Repasemos algunos ejemplos. Alguien llega a la playa, pone su sombrilla, su silla, se sienta mirando al mar, quizá con una bebida en la mano, con el mate, y dice, ¡qué felicidad! Alguien se casa y todos le desean felicidad. Alguien dice, el día que me recibí de abogada, ¡qué día tan feliz! En realidad, estos ejemplos son justamente para ver que son momentos de alegría. Es más fácil definir qué es alegría que felicidad. ¿Por qué? Alegría es todo momento donde algo nos mueve emocionalmente de forma positiva. La alegría sí está relacionada con la risa, con la sonrisa, con el bienestar, con estar libre de toda negatividad. Esto sería alegría y muchas veces confundimos alegría con felicidad. Cuando estamos en medio de un problema o más profundamente en una crisis, lo único que queremos es estar bien. Estar bien sería un primer atisbo de felicidad. Felicidad sí es estar bien, pero no necesariamente alegre. Cuando alguien va avanzando en la curación de una enfermedad o se va recuperando de un accidente o de un evento que lo ha traumatizado y lo ha puesto bien triste y bien mal, empieza a sentirse bien, pero aún así sigue teniendo dolores, malestares, negatividades. Creo que felicidad se acerca a ese concepto. Felicidad es algo muchísimo, muchísimo más profundo que alegría y que bienestar. Es tan profundo que es, con diferentes formas de llamarlo, lo único que creemos los seres humanos. Las personas de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las condiciones, de todos los países, profesiones, todas las personas de este universo o de la Tierra al menos, queremos ser felices. Aunque no sabemos muy bien de qué se trata, lo que estamos queriendo es estar libres de negatividades y de problemas. Y justamente ahí radica el problema, que estamos felices hasta que ¡zas! Nos llega un imprevisto, una negatividad, un problema que resolver. Y aparentemente eso rompe nuestra felicidad. Ahora, qué curioso, ¿no? Que estemos felices, tranquilos, estemos gozando de cierto bienestar, de cierta calma, y que algo como un imprevisto rompa ese estado. Podríamos decir que felicidad es mucho más que alegría, porque justamente la genuina felicidad no se tambalea ante un imprevisto, sea cual fuere. Esto no quiere decir no sufrir, que no nos duela, no ponernos tristes. Aquí la pregunta es, ¿te parece que uno puede estar triste y feliz a la vez? Y la respuesta que puedo darles es que sí, porque la felicidad justamente es un estado interior
tan profundo, de tanta calma, de tanta paz y de tanto bienestar, que no hay nada que lo pueda hacer desaparecer. Sí, como humanos nos sentimos conmovidos ante las injusticias o lo que consideramos injusticias, ante el sufrimiento de las personas, en especial sufrimos bastante cuando vemos a la gente que queremos, a los seres que amamos sufrimos ante la muerte, ante la pérdida, sufrimos cuando perdemos el trabajo, cuando nos descubren una enfermedad. Pero ¿puede la felicidad romperse con estos eventos? En mi experiencia y por lo que he aprendido de muchísimas personas, la respuesta es que no, que la verdadera felicidad puede opacarse momentáneamente porque es lógico y es esperado que ante una dificultad, ante un evento que no hubiéramos querido que ocurra, pero está ocurriendo, tengamos que ponernos atentos para encontrar la solución, la resolución para resolver eso. Y si a veces la solución no está exteriormente, justamente es la felicidad interior que tenemos, ese estado de calma y de paz profunda, muy difícil de explicar con palabras y con otros lenguajes, aunque nos podemos acercar a ese concepto, pero es muy difícil de dar una definición que cale hondo justamente, sin caer, en ejemplos que es lo que tenemos a mano. Entonces esa felicidad se va a ver momentáneamente, digamos, nublada, como el sol que decimos, se tapa por algunos nubarrones, incluso la lluvia cae después, pero el sol está. Pensemos la felicidad como un sol interno, que también en mi experiencia y en mi creencia no religiosa o espiritual, sino que yo creo que cuando nacemos venimos con ese sol intacto, pero ese sol se va nublando y no necesariamente se nubla por los eventos negativos del exterior, sino por cómo todo el entorno de cada ser trata, según el tratamiento que se le da a ese evento exterior negativo. Por ejemplo, un niño tiene una mascota y esa mascota se enferma y se muere. Fíjense, hablen ustedes con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, lean. Fíjense que cada ser actúa distinto. Entonces, y en general, se actúa tratando de que ese mal momento pase lo antes posible. A veces hasta lo tapamos con un evento que aparentemente positivo. Yo recuerdo que en mi casa, cuando ocurrían cosas que no se quería que ocurran, eventos muy dolorosos, mi mamá me agarraba de una mano, después que pasaba todo, íbamos a comprar algo. El comprar algo, el dinero, como pastilla para el mal del corazón. ¿Qué pude haber aprendido yo? No es por un evento, pero bueno, ellos, mi mamá especialmente, ante estas cosas que pasaban en mi casa, que no eran nada agradables y que yo como niña estaba ahí viéndolas, hacía lo que podía y lo que podía era eso, distraerme. También recuerdo cuando me llevaban a vacunar, cuando yo era más grandecita, nunca me voy a olvidar el día que me pusieron la vacuna BCG, que en esa época se ponía en el brazo. Y, no sé si era la BCG o la antivariólica, bueno, una vacuna que deja una marquita redonda, como una ruedita. Me acuerdo que mientras la enfermera, yo no sabía muy bien qué estaba pasando, pero mientras la enfermera preparaba seguramente la jeringa y el líquido y todo eso, mi mamá me hablaba, bueno, ahora vamos a ir y vamos a hacer tal cosa, vamos a ir a la plaza, o seguramente me diría vamos a comprar una golosina, y en eso tácate, el pinchazo. Esta cosa de negar, de tapar, de evitar, tiene que ver, en mi opinión, con algo muy sencillo. Es que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, a veces echamos mano
a lo que nos parece en ese momento, no lo pensamos mucho. Ahora, cuando yo me encontré con gente que, por ejemplo, ante la muerte, ante la pérdida de una mascota, ante la pérdida de un objeto querido, porque a veces un juguete muy bonito, bueno, se rompe, el niño llora, lejos de tapar ese momento, enseñaban a traspasar ese momento sin evitarlo, sin acortarlo, sí poniéndole paños, digamos, de cariño, de contención, de abrazos, de besos, de caricias, secando las lágrimas, pero no tratando de evitarlo, porque afrontando las cosas es como aprendemos a resolverlas. Y si vamos a las personas adultas, en realidad muchas veces me veo resolviendo ciertas cosas como un niño, es decir, con el capricho de que esto que pasó yo no quería y con el enojo, porque no hemos aprendido. No está ni bien ni mal, porque nadie nos puede enseñar lo que por sí mismo no han recibido ni han aprendido. Nuestros padres no nos pueden enseñar algo que ellos mismos no ponen en práctica, no tratan de poner en práctica y no lo han recibido como enseñanza, no lo han aprendido. Entonces, en algunos momentos de la vida, cuando estamos hartos del sufrimiento, cuando realmente llega un evento que rompe con todo y nos sumerge en la tristeza profunda, con todas sus variantes, todas las variantes de la tristeza, que son muchas: celos, envidia, frustración, sentirse menos, no amarse, no valorizarse. Todas esas son variantes de la tristeza, y cuando llegamos a veces a ese lugar, y claro, es lógico, no sabemos qué hacer. Por eso, una de las maneras de comenzar a saber qué hacer es estar atentos, atentas, alerta, de que todo, absolutamente todo, nos puede pasar a cada uno de nosotras en cualquier momento, que nadie está exento de nada de lo negativo, pero tampoco de lo positivo, porque es más factible empezar a correr las nubes de ese sol interior y empezar a rescatarlo, que a veces esa es la idea de volver a ser niños, volver a tener ese sol interior aún en el medio del llanto y de la pataleta y del capricho. Ese sol interior sigue brillando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el niño al ratito no se queda pasando factura, tratando de vengarse, deseándole el mal a su mamá que le dijo que no. Entonces me gusta mucho me gusta esa imagen del sol interior. Durante muchos meses yo cada mañana me despertaba pensando y sintiendo ese sol interior, y me acuerdo que apretaba fuerte los ojos, como lo estoy haciendo en este momento, y recordaba ese sol y lo sentía cálido y lo sentía bonito, y sentía que esa es la felicidad, ese estado de bienestar tan profundo que es muy difícil de explicar. Y cuando fui grande, ni siquiera sabía que tenía un sol interior. Y luego que lo empecé a descubrir a penitas, unos pequeños rayos, ya no quería otra cosa más que llegar a ese sol interior, porque ese sol interior, si quieren llamarlo esa metáfora, esa imagen, me salvó en muchos momentos que decía: esto que está pasando y que no quiero que pase, esto que estoy sintiendo y que no quiero sentir, lo tengo que resolver. Y si no encuentro la solución, porque a veces no hay una solución para ciertas cosas, voy a sacar más afuera ese sol interior para que me abrace, para sentirme cálida, sostenida, para sentirme contenida, para pasar este mal momento de esto que está pasando y no quiero. Cuando me sentía traicionada o cuando yo
me daba cuenta que había hecho daño a alguien, a veces con acciones, no tan terribles ni violentas, pero sí con una mirada, con un gesto del cuerpo de rechazo, a veces con una palabra. Y aunque no es menor, a veces simplemente pensando, ¿cuántas veces pensamos y deseamos que al otro le vaya para el diablo, que le vaya mal, que pague eso que me hizo mal? Pero esos pensamientos son nubarrones que nublan a ese sol y que lo tapan. Estar desprovisto de esos pensamientos, de esas palabras que pueden herir y de esas acciones, hacen que el sol interior brille mucho más fuerte y más persistentemente, y ya nos acostumbremos y sepamos que ese sol es el que nos va a salvar en realidad, que ese sol que yo llamo felicidad es la que nos salva en todo mal momento, que a veces no es un mal momento para todos, es un mal momento para mí, que me sentí muy mal con algo que me dijeron, o que me hicieron, o que no me hicieron, o con algo que no me dijeron, con esa felicitación que esperé y nunca llegó, con ese reconocimiento que yo creo que es justo y no viene. Ante todas esas cosas que parecen muy pequeñas, pero son las que nos van a hacer sentir mal y las que van a formar en nosotros, por ejemplo, en mi caso, un sentimiento de frustración muy grande, un sentimiento de estar, la palabra discriminado, estoy un poquito, tiene otros conceptos, pero estar descalificado, de estar dejado de lado. Son esos pequeños sentimientos, una vez tras otra, que entonces van formando mi idea de frustración. Y solo el sol interior puede iluminar esa frustración y hacerla disipar. Y se va disipando hasta prácticamente desaparecer. Y si en algún momento vuelve, como a veces me vuelven cosas que he disipado bastante, ahí está el sol que me ilumina, me da esa luz, esa fuerza. Esto es una gran metáfora, pero ha sido de mucha ayuda. Y también les cuento que en las diferentes religiones, en muchas religiones, de una u otra manera está esta figura representada. Hay quien se refugia en Dios, pero no para pedirle, sino para sentirse bien ante eso que lo hace sentir mal desde afuera. Hay quienes piensan en una luz de verdad en vez de un sol. Hay quienes tienen otra imagen de diosas, de dioses, diferentes íconos. No importa. La imagen del sol me gusta porque es un elemento natural. Como al sol lo vemos, como las cosas importantes a veces no tienen forma, es difícil de explicarlas. Entonces me gusta la imagen del sol para representar la felicidad. Por todo esto que les estoy contando es que la felicidad a veces no tiene nada que ver con la alegría y podemos estar felices aún en los malos momentos. Podemos llorar pero estar felices a la vez según estas cosas que les estoy contando, que por supuesto experimenté personalmente, pero las aprendí de otras personas. Cuando me encontraba con personas que habían ocurrido eventos que yo consideraba tremendos y sentía que tenían cierta paz en cómo hablaban, en cómo recordaban ese evento trágico muchas veces, conmocionante, y que les había desarmado la vida. Y yo les preguntaba y hablaba, y esa calma y esa tranquilidad no eran ficticias, no era una calma de afuera inventada para la ocasión. Esa calma y esa tranquilidad venía desde adentro, como cuando pasamos cerca de una panadería y vamos sintiendo el olorcito a pan horneándose o a algo rico. Cuando nos vamos acercando a una casa, a nuestra propia casa a veces, y vamos sintiendo el olorcito de la comida.
Eso no está afuera, está adentro. Esa paz, esa tranquilidad de muchas personas se puede sentir afuera porque existe adentro. De hecho, a veces nos asombramos frente a ciertas personas que ante eventos muy, pero muy conmocionantes, no pierden para nada la calma. Y esas personas, y esto lo hablo desde el punto de vista de haber trabajado en las escuelas, con niños a veces que presentaban muchas dificultades, esas personas inconmovibles a veces son de mucho cuidado, porque es humano y es necesario que las emociones fluyan y se expresen. Lo que no es necesario ni es positivo es que esas emociones nos inunden la vida. Esta casi es una cuestión de grado, de tiempo y de duración. Podemos enojarnos, necesitamos enojarnos, tenemos que enojarnos ante una injusticia o una afrenta, una palabra a otros, a nosotros, pero que no dure mucho, que tengamos la capacidad de sacar a relucir el sol interior y saber que eso que ha ocurrido está doliendo porque yo estaba esperando otra cosa, por ejemplo, o que le duele a un amigo porque estaba esperando otra cosa. Presentó un trabajo buenísimo, esperaba sacarse un 10 y solo le pusieron un 8 y está enojadísimo con su profesor en la facultad. Entonces lo puedo abrazar y puedo sufrir con él y llorar con él, es necesario que lo haga, pero inmediatamente después valorar ese 8 y bueno, y es un 10 y el profesor puso un 8. Y algún día seguramente esa persona va a recibir muchos 10 de la vida, porque si en ese momento esa persona empieza a generar un odio y una rabia y entra entonces a la clase y ve a ese profesor con mala cara y le desea que hoy ojalá le pase tal cosa, eso no es bueno para el profesor y tampoco es bueno para la persona, porque con desear lo único que estamos haciendo es mandarnos a nosotros mismos toda esa energía negativa. Así que es muy interesante este tema de que un evento que me hace sentir mal pueda llegar a convertirse en odio, en rabia y hasta en venganza para con el otro, simplemente porque a mí me hizo mal. Pero también está la otra posibilidad de pasar como si se pasara ese mal trago, sufrir, llorar, por supuesto, lo tenemos que hacer, pero no quedarnos enredados. En esta sociedad de Argentina, preelecciones presidenciales, es muy común leer tantas cosas llenas de odio. Algunos son empleados de un sistema digital que, bueno, crea un montón de cuentas para que la gente pelee por las redes. Y uno diría, bueno, son cuentas inventadas. Y yo me pregunto, ¿cómo hay que ser como persona? ¿O cómo hay que estar? ¿En qué estado hay que estar como persona para aceptar un trabajo así? Y alguien puede decir, bueno, es un ratito, nada más. Tiro un poco de mala onda por ahí en las redes, de los Facebook y del Instagram, y después ya sigo con mi vida. Bueno, pero lo estás haciendo. Entonces, en mi elección está tratar de ser coherente entre lo que quiero para mí y lo que quiero para los demás. Y si para los demás quiero felicidad, porque también la quiero para mí, lo que voy a sembrar es felicidad. Y ante cada evento negativo, cada negatividad, cada imprevisto de esos que no queremos que ocurran, lejos, muy lejos hoy en día, por lo menos lo siento así, de desearle el mal, de odiar, de pedir venganza por el otro, le deseo felicidad, porque si la persona tiene este sol interior, no va a hacer daño, se podrá equivocar, que es muy, muy distinto. Equivocarnos, nos vamos a equivocar siempre porque somos humanos, por lo menos hasta el día de nuestra muerte tenemos la posibilidad de equivocarnos.
Y también tenemos la posibilidad de enseguidita dar marcha atrás, decir, ay, eso que te dije me salió de ese lugar, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Del lugar de las negatividades que están en cada uno. No somos perfectos. Y a veces contestamos mal y a veces realizamos una acción con una intención mala, aunque no hagamos tanto daño, pero bueno, y si enseguida nos damos cuenta, esto quiere decir que ese sol está brillando y podemos pedir perdón. Y si la otra persona no lo entiende y se enoja y se va y nos deja, podemos sonreírnos porque sabemos que no lo hicimos con mala intención. Y este será tema de otro podcast. El tema de las intenciones es un tema muy profundo que a veces no lo vemos, pero las buenas intenciones que salen justamente del centro de ese sol, que salen de la felicidad propia, del bienestar, son muy útiles y positivas. Y también lo son las malas intenciones. Las malas intenciones también hacen daño, generan palabras y acciones contrarias a lo que decimos, haz lo que digo pero no lo que hago, es un gran dicho para esto, pero bueno, de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Por hoy me quedo con que la felicidad es mucho más que la alegría, que podemos estar felices aún en medio de la tristeza y de la frustración, y como broche final, que lo deseo para mi vida, porque lo he visto y lo he experimentado y quisiera que fuera así, morir con una sonrisa en ese estado de felicidad debe ser algo muy bonito, sin el drama de afuera ni de adentro. Es una elección, no sé, hay que trabajar para eso interiormente. Ese sol que es chiquitititito tiene que crecer mucho, mucho para llegar ahí. Les deseo un lindo día y seguimos la próxima.